Los hermanos esposos. Les recuerdo que por motivos legales, todas las historias narradas aquí son completamente ficticias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y las opiniones expresadas no tienen validez jurídica ni médica. Nuestro objetivo es mostrar dos caras de una misma historia. La visión médica por un lado y la perspectiva legal por el otro. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Doctora Miranda, Medicina Jurídica, ya el penúltimo de esta temporada. Yo soy la doctora Miranda, médico especialista en traumatología y ortopedia, licenciada en Derecho y próxima especialista en Derecho Sanitario. Hoy quiero contarles una historia que me llamó la atención porque refleja cómo muchas personas piensan que si no eres consciente de los hechos o de lo que hiciste, pues no tienes culpa, porque cuando yo la escuché, hubo una persona que dijo, ay, no, pero ellos no saben, o sea, como que ¿por qué van a tener culpa, no? Pues no, ahorita vamos a ver que sí tienen culpa, porque no saber no te exime de responsabilidad, ¿no? Y la historia comienza en el hospital X. Ya saben que aquí X o Y, en el que usted quiera imaginar, es un centro pediátrico donde se concentran niños con problemas de salud diversos, ¿no? Aquí era un bebé recién nacido que fue referido de Pueblo Quieto al hospital debido a que tenía distensión abdominal, falta de evacuaciones desde su nacimiento y vómitos porque no toleraba la leche. Y por la gravedad del cuadro, pues fue ingresado para un manejo hospitalario urgente. Al revisar la historia clínica y los estudios practicados, ya saben que los pediatras son así bien intensos y ellos se fijan en todo, pues descubrieron algo que no esperaban. Los padres del menor eran consanguíneos, es decir, eran hermanos. Y para ellos esta relación pues era más que normal, porque allá en Pueblo Quieto no se les había enseñado que las relaciones amorosas entre familiares directos no son legales y mucho menos apropiadas, ¿no? Y ellos, pues así, yo creo que pensaban que estaban en Egipto, allá antiguo, ya saben, ¿se acuerdan de Cleopatra? Pues ella se casó con dos hermanos, ¿eh? Pero pues era una práctica habitual, pero pues les estoy hablando de siglos antes de Cristo, ¿no? También acuérdense que no estamos en Europa del siglo XVI y siglo XVIII, porque allá también recuerden que la realeza se casaba entre hermanos, entre primos hermanos, pero ustedes ya saben cómo les fue a toda esa descendencia, ¿no? Pero bueno, para continuar, luego de los estudios se confirmó que el bebé tenía una enfermedad que se llama fibrosis quística. Esto lo hicieron mediante un estudio genético. Y para los que no estén familiarizados, la fibrosis quística es una enfermedad genética, o sea, de los genes. Se llama autosómica recesiva. Y esto significa que para que un bebé pueda nacer con fibrosis, ponemos que un adulto vaya a nacer con fibrosis quística, ¿verdad? Que un niño nazca con fibrosis quística debe heredar dos copias del gen mutado, o sea, una copia mala del papá y una copia mala de la mamá. Y si solo hereda una copia mutada, será un portador pero sano. Esto quiere decir que va a tener el gen de la enfermedad, pero no la va a manifestar, no la va a desarrollar. Y pues como el caso de los papás del bebé, ¿no? Ellos no tenían ninguna manifestación. Miren, este caso nos permite reflexionar sobre la responsabilidad del Estado y los derechos fundamentales. Aquí hay un derecho a la información y educación sanitaria. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, es muy clara en garantizar el derecho a la protección de la salud y a recibir información adecuada para el cuidado personal y familiar. Los padres no conocían los riesgos de consanguinidad debido a la falta de educación genética y orientación sanitaria. Pero ya saben que luego allá en Pueblo Quieto, en los pueblos quietos, no se dejan vacunar, no se dejan hacer papá Nicolás porque esconden a los niños para que no los vacunen o no se quieren hacer un papá Nicolás si el médico es hombre, pues ustedes creen que van a recibir educación sexual, pues tampoco, ¿no? Aquí el Estado tiene la obligación de promover políticas educativas y preventivas para que todos tengan acceso a la información que les permita decisiones informadas sobre la salud. Miren,
Las leyes de salud establecen que el Estado debe de garantizar programas de prevención y tamizaje neonatal. Acuérdense que el tamizaje neonatal es el estudio de sangre que se le toma en el taloncito al recién nacido. Se le llama tamizaje metabólico o tamiz sanguíneo y este se realiza en las primeras 24 a 72 horas de vida de los bebés y pues detecta enfermedades como hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, galactosemia. Acá va a depender que detecte, pues sí depende de que el panel sea estatal, o sea, que el Estado lo ponga o que sea privado, porque pues ya saben que si nos cuesta van a ser mucho más amplio, ¿no? También existen otros tipos de tamices, que es como el tamiz auditivo, el cardíaco, el oftalmológico, que también deberían de estar garantizados, ¿no? Aquí, miren, la ausencia de estos programas en comunidades aisladas puede considerarse un incumplimiento de la obligación estatal que tiene consecuencias directas sobre la salud de los recién nacidos, porque los niños tienen derecho a nacer y desarrollarse en condiciones de salud óptimas. La falta de educación y apoyo en genética de los padres impacta directamente en el derecho del menor a la vida y la salud, que está protegido constitucionalmente, pero recuerden que aquí muchas veces las normas pues se ven muy bonitas en papel, pero en la práctica pues no son útiles porque pues no se llevan a cabo, ¿no? También miren, los médicos deben de informar sobre los riesgos genéticos cuando los detectan. Y si los padres no recibieron educación previa, la responsabilidad recae principalmente en las instituciones y políticas públicas más que en los profesionales, ¿no? Porque, mire, acá yo hace muchos años trabajé muy cerca de los genetistas y recuerdo que pues llegaban niños así con síndromes súper raros que a veces ya no estaban descritas tantas deformidades y yo recuerdo que en las notas los genetistas sí ponían así textual, el consejo genético para los padres se les informa que tienen, no sé, 80% de probabilidades de que si vuelven a tener otro hijo tenga las mismas características del primero. Pues un año después llegaban con un recién nacido de las mismas características. Nosotros los teníamos que ver por diversas deformidades, a veces por PEVA o porque tenían más deditos, así, ¿no? Entonces, yo les preguntaba a las señoras por qué habían tenido otro bebé, si se les había informado que no deberían de tener, porque ese fue el consejo genético. Ellas siempre me aseguraban, nadie me dijo que yo no podía tener otro bebé y nadie me dijo que iban a ser igual que el primero. Y pues la verdad es que a lo mejor es un poco de negación, a lo mejor es una falta de educación, a lo mejor una falta de entendimiento, algo pasaba en su cabeza, pero las notas eran bien claras, las notas no mienten, ni menos en un expediente electrónico donde no las puedes modificar, no las puedes borrar, ¿verdad? Pero bueno, miren, aquí también estamos hablando de un delito, el delito de incesto, o sea, la relación sexual entre hermanos. Este incesto está tipificado en el artículo 272 del Código Penal Federal y la pena es de 1 a 6 años de prisión para ascendentes con descendientes, o sea, como un papá con un hijo, ¿no? Y de 6 meses a 3 años para la parte descendiente o para en casos de que son hermanos, como en este caso, ¿no? Aquí, cuando los sistemas de salud y educación no cumplen su función preventiva, los derechos fundamentales del niño y la familia pueden verse vulnerados. Este caso nos recuerda que el Estado tiene la responsabilidad indirecta sobre las consecuencias de la consanguinidad no regulada o no informada y que la prevención es parte integral de la protección de la salud. En medicina y derecho, muchas veces la prevención es tan poderosa como el tratamiento y yo creo que la prevención es más poderosa que el tratamiento, ¿no?
Recuerda que detrás de cada bata blanca hay un ser humano y detrás de cada historia médica puede haber una historia jurídica. Esto fue Doctora Miranda, Medicina Jurídica. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como dram.med.jurídica-podcast. Facilísimo, ¿no? Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta luego.